Hola a todos, soy Celia Carreño, terapeuta de familia, y os hablo desde el canal Asuntos de Familia. Hoy el asunto de familia en el que vamos a hablar es sobre estrategias para mejorar la relación con nuestros hijos adolescentes. Entonces vamos a verlo. Como veis, pongo descubriendo estrategias. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar una lista de un montón de cosas que hay que hacer para tener una familia, tal. No, no, porque no creo en esas prescripciones tampoco de haz todo esto para tener una buena relación con tus hijos. Al final, cada hijo tiene su manera, cada hijo tiene su personalidad, cada familia tiene su personalidad, los padres, todo, cada familia tiene sus valores, sus rituales, su manera de relacionarse, su cultura familiar, sus normas, sus tiempos, sus horarios incluso, y lo que funciona para unos no funciona para todos. Entonces yo lo que abogo, tanto aquí en estos vídeos como en mi programa Vivir con Vivir, es siempre abrir la perspectiva de las familias para que sean capaces de identificar sus estrategias, sus herramientas, sus fortalezas, que muchas veces las utilizamos en nuestro día a día y no nos damos cuenta de que eso es una fortaleza que nos puede servir para otras cuestiones, para otros conflictos en otros momentos. Entonces, me gusta que cada familia identifique todo eso y yo lo que intento hacer es ayudar a abrir un poco el foco para que podamos cuestionarnos ciertas cosas, ciertas ideas, para que nos replanteemos las cosas, perdón, para que reflexionemos sobre nuestros valores, nuestros principios, nuestras pautas, nuestras normas, nuestra situación familiar al final y saquemos las conclusiones que nos puedan servir a nosotros para realmente provocar así cambios duraderos. Eso es lo que intento tanto con estos vídeos como con mi programa Vivir con Vivir, donde todo esto se ve muchísimo más detallado. Si después de ver el vídeo o de ver los otros vídeos quieres más información sobre el programa, pronto va a estar disponible en distintas plataformas. Me dejas un like, déjame un comentario, suscríbete, todo eso siempre ayuda y me puedes preguntar en comentarios sobre la información que necesites. Comenzando el vídeo, vemos que la primera apertura de foco para encontrar vuestras propias estrategias en este tema es considerar que lo normal es que haya crisis en esta etapa. Eso tenéis que estar preparados para ello, es decir, no podemos evitar la etapa de la adolescencia, tampoco podemos afrontarla con ansiedad, con miedo, con preocupación, con no, yo no voy a permitir esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, o voy a intentar alargar la infancia lo máximo posible, voy a ser rígido con que las cosas que antes hacíamos en la infancia, los planes juntos, las normas, los horarios, los derechos, no cambien hasta que ya no sea algo insostenible que haya que cambiar sí o sí ya cuando mi hijo ya tenga casi 17 años. Eso va a provocar luego un cambio muy súbito, por lo tanto eso tampoco va a evitar una crisis. Y tampoco podemos querer que pase rápido ni aferrarnos a etapas anteriores, como os decía, para evitar que cambie. Entonces, aceptar que lo normal es que haya crisis en esta etapa. En el programa Vivir con Vivir vemos cómo prevenir las crisis. Lo que no podemos evitar es que haya fuentes de tensión, fuentes de estrés. Y en esta etapa hay muchas fuentes de tensión y de estrés, tanto en la vida académica, familiar, los amigos de los hijos, las propias situaciones que esté atravesando cada familia. Y lo normal es que haya esa tensión, pero hay también maneras de gestionarla. Entonces, todo eso lo vemos en el programa y vamos a verlo también un poco en esta diapositiva de una manera pues, más reducida, pero que creo que también nos puede servir. Esas crisis, esa tensión muchas veces va a venir por la tendencia a cuestionar a los padres las pautas, las normas que antes habían servido. El adolescente de un año para otro cambia, sin embargo, la vida familiar, los padres ya adultos se mantienen igual durante muchos años. Y realmente la infancia dura muchos años y se construye una serie de equilibrios. Cuando llega la adolescencia tienen que ser cambiados, cuestionados, replanteados. Entonces, cómo no afrontemos esta necesidad de cambio va a suponer que vaya a haber más tensión o menos, o que va a darnos unas herramientas u otras a la hora de gestionar este estrés, estas tensiones. A veces vamos a estar dispuestos a ciertos cambios, a otros no.
Entonces tenemos que ser un poco flexibles en esta etapa y saber que ciertos cambios se van a dar, que no podemos pretender aferrarnos al pasado a toda costa ni querer que esto pase lo más rápido posible. Como os decía, esto es normal en el desarrollo, ya que están formando su propia identidad y sus propios principios. O sea, este cuestionamiento, esta manera de cuestionar a los padres, a las figuras de autoridad, las normas, todo esto es normal. Y a veces en esto me gustaría indicar el problema de la comunicación. Muchos padres siempre dicen, ay, es que no puedo comunicarme con mis hijos adolescentes, antes me contaban todo bien, pero ahora no me cuentan nada, se encierran en sí mismos, no sé cómo hacer para que me cuenten. Tenemos que estar abiertos también a otro tipo de comunicación. Esta etapa es muy irracional en muchos casos, es muy emocional, muy impulsiva, está la influencia de las hormonas, la sexualidad descubriéndose, las amistades, las responsabilidades escolares cada vez mayores, esa búsqueda de la propia identidad, y muchas veces todo esto no está sujeto a procesos demasiado racionales, por lo tanto a veces es difícil comunicar. A veces es cierto que es por esa confrontación con los padres, por esa manera de cuestionar o de desafiar a los padres, el no querer compartir con ellos, esa manera de reivindicar también la propia independencia o la propia intimidad, que cada vez es más creciente. Es una manera de hacerla patente y a veces eso hace que se cierren, pero hay veces también que es que no pueden comunicar expresamente lo que ocurre porque no saben ellos tampoco qué ocurre a nivel racional. No saben y tampoco tienen por qué saberlo porque son muchos altibajos emocionales, impulsivos, y lo que podemos hacer en esos casos es acompañamiento. Acompañar a nuestros hijos en esa etapa y ser una base sólida en la que ellos puedan sentirse seguros con afecto, con normas y con supervisión. Aunque digan que no necesitan esa supervisión y esos límites, realmente lo necesitan para desarrollarse como individuos. Entonces, esa comunicación va a requerir mucha apertura por nuestra parte, porque vamos a tener que ser abiertos a la comunicación no verbal, a todo lo que dicen de otra manera, a los gestos, a la conducta, cuando entran en casa dando un portazo, qué significa, un montón de cosas en las que tenemos que ser acompañantes de decir, bueno, yo estoy aquí y sabes que estoy aquí y me preocupo por ti, pero tampoco ser absolutamente dramáticos si no nos cuentan expresamente todo, porque a veces es muy difícil para ellos. Tenemos que ser conscientes de eso para que tampoco se convierta esa falta de comunicación explícita que a veces se da en los adolescentes, que no se convierta en algo tan estresante o tan angustiante, tan angustioso para nosotros. Continuando, vemos que, bueno, que puede ser más sano un portazo que unos modales perfectos basados en el miedo o en la eternización de la etapa infantil, aunque esto sea más cómodo para nosotros. Esto diréis cómo, pero puede ser así. O sea, a veces una manera de comportarse perfecta en un adolescente, que para nosotros sea envidiable y que a veces incluso comparamos a nuestros hijos de mira qué bien se porta, al final eso a veces no necesariamente implica que sea mejor o que sea más educado o que sea menos agresivo o mejor o más... No, a veces significa que hay miedo a expresarse, miedo a diferir en lo que la familia impone, miedo a marcar su propia identidad, miedo a expresar. A veces es un estilo educativo autoritario, impositivo, donde no hay comunicación, donde los límites, de los cuales hablábamos en otro vídeo, son tan rígidos que apenas hay espacio para nada, no hay comunicación de nada, no hay flexibilidad, no hay adaptación y por lo tanto el desarrollo y la creación de la propia personalidad y confrontar no es posible. A veces esos buenos modales están fundamentados en el miedo. No queremos eso para nuestros hijos. Y teniendo en cuenta ese desarrollo de la impulsividad, de la emocionalidad, a veces un portazo refleja más algo más saludable en esta época, por así decirlo, me atrevería a decir, que una constricción, que un encorsetamiento,
que una manera tan correcta y tan poco conflictiva en ese sentido, que realmente quizá está siendo sometido a cierto miedo y presión y cualquier día también explote. Entonces, eso también podemos considerarlo. Que no necesariamente un portazo, una mala respuesta, un tono de voz a veces un poco más fuerte que otro, no necesariamente eso implica que nuestro hijo sea ya una bala perdida, como dicen, o que sea algo por lo que dramatizar demasiado, aunque sí que es cierto que nuestra responsabilidad como padres es redirigir eso, contener eso y explicar y transmitir, sobre todo, más que explicar, demostrar otras maneras de gestionar las emociones, de gestionar los impulsos, saber identificarlo y saber contenerlo, saber expresarlo, gestionarlo, todo eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacerlo, pero no quita una cosa para la otra, que eso sea una responsabilidad de los padres y que sea absolutamente necesario, sí. Que ese tipo de expresión por parte de nuestros hijos poco ortodoxa sea algo absolutamente horrible, no. Entonces, calma con eso y quiero transmitiros sobre todo, pues eso, tranquilidad. Porque bueno, también ese tipo de comportamiento más encorsetado puede ser una eternización de la etapa infantil por parte quizá del entorno, de los padres, de las normas, tal, o de que el niño no se atreve a dar ciertos pasos que aunque sea más cómodo para nosotros, no necesariamente es mejor para ellos. Entonces, no necesariamente es más saludable y es mejor un comportamiento absolutamente tranquilo, afable, admirable, idílico en los hijos, ¿de acuerdo? Así que calma con los arrebatos. Como os decía, la actitud desafiante también indica un vínculo seguro y estable. Todo, evidentemente, dentro de unos límites. No podemos tampoco, evidentemente, si hay faltas de respeto graves, si hay faltas ya, agresividad, ya, todo esto requiere otro tipo de abordaje. Es lógico, pero cierta confrontación, cierta discusión, cierta tensión, todo esto, bueno, pues indica también un vínculo seguro porque saben que se lo pueden permitir porque vamos a seguir ahí. Tienen claro que hay un apego, el vínculo de apego es sólido. No hay, como os decía antes, miedo. Hay un vínculo sólido. Saben que vamos a estar ahí para sostenerles, para corregirles, para ayudarles, para apoyarles, para limitarles, para que no se auto aniquilen en el sentido de todas las influencias que pueden tener alrededor. Saben que vamos a ser un marco que aunque ellos en ese momento no lo vean, porque están tan inmersos en sus ajetreos internos, pero hay un marco en el que pueden sentirse seguros. Entonces, eso es buena señal también. Quiero transmitir tranquilidad con esto, que a veces sé que es un tema que preocupa. La figura de autoridad, por lo tanto, pues a veces es necesario desafiarla, es necesario que esté para poderla desafiar. Entonces, continuamos ya con el último punto. Esa figura de autoridad, también de afecto, lo vemos en los estilos educativos que vemos en el programa Vivir Convivir, cómo hacer esto de una manera más óptima según la evidencia científica. Pero si usamos como estrategia para acercarnos a nuestros hijos, comunicarnos más con ellos, formar más parte de su mundo, sentirnos nosotros más tranquilos, que alivie nuestra ansiedad, creemos que así podemos intervenir más en su mundo y protegerles quizá, comportarnos como si fuéramos sus amigos, esto puede complicar más las cosas, porque ellos realmente no necesitan en sus padres un vínculo de amistad, porque amigos ya tienen fuera y el vínculo de amistad es más inestable, está cargado de cosas que suceden. Realmente en los padres se encuentra otra estabilidad, otra referencia, un punto de vista adulto. Por lo tanto, tenemos que ser esa base sólida. No somos sus amigos, somos sus padres. Tampoco somos carceleros ni somos padres que les queremos y también tenemos que ponerles límites, normas y supervisión. Entonces, esto creo que es importante y tener un poco eso, la mente abierta a las cosas que, bueno, no dramatizar demasiado, pero escuchar a nuestros hijos y prestar atención a lo que necesiten. Un amigo muchas veces también requiere
por parte de otro amigo que cuando uno tiene un problema emocional o personal o de pareja, pues entre ellos se apoyan. Esto con los padres pues no se puede dar así. Al final los padres son quienes tienen que cuidar a los hijos adolescentes, a los niños, quienes tienen que brindarles apoyo, quienes tienen que sostenerles, quienes tienen que ayudarles en su mundo. Con un amigo la responsabilidad es mutua, con los padres no debe ser así. Por lo tanto, aunque a priori parezca que el hijo, qué bien que somos amigos, realmente se va a sentir muy solo porque le va a faltar un padre o una madre, ese apoyo más incondicional. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si os interesa este contenido, dejadme un like. Chao.